en el colegio, en este caso en el SANE, hubo una persona que llegó a estudiar, tenía 70 años. A ver, les comento más o menos, breve nomás, ya para no cansarles. El detalle es que este señor era policía, había ya trabajado todos sus años como policía, pero en esa época, o sea, antes, para ser policía solamente pedían quinto de primaria. Y así fue policía, terminó su trabajo de policía, se jubiló como policía, pero no había terminado la secundaria, entonces vino al SANE y estudió todo su grado, ¿no? Todo su secundaria. Y bueno, cuando estábamos en cuarto, quinto, le digo, ¿y qué vas a estudiar? ¿Vas a estudiar o solamente quieres darte el lujo de tener tu secundaria? No, profe, yo voy a estudiar, tengo que estudiar. ¿Y qué vas a estudiar? Profe, yo como soy de policía y he visto casos ahí y me gusta el derecho, voy a estudiar derecho. Pasó el tiempo y ingresó y ahora es abogado. Debe tener sus 75, 76 años por ahí, algo por ahí, o 77, un poquito más por ahí, pero que sí ejerce el derecho, ¿no? Entonces, para el estudio no hay edad, solamente es cuestión de decisión y proponerse y estudiar y salir adelante. Bien, queridos chicos, ustedes son el cuarto de secundaria, pues me place mucho estar frente a ustedes, son, por lo común, a lo que tengo entendido, son del grupo de julio y el grupo de agosto. Entonces, vamos a empezar nuestra clase. Solamente las indicaciones son las siguientes, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones, profe? Número uno, estar atentos a la clase. Por favor, eso sí, siempre atender. Yo sé que los sábados se van a sacrificar desde las 9 de la mañana hasta las 12, un pequeño esfuerzo, un pequeño sacrificio que de todos modos se le va a recompensar. Recuerden que el estudio, no hay una recompensa material, ¿no? No dice, estudia si te voy a dar bueno, te voy a comprar tu ropa, ¿no? El estudio nos da una recompensa intrínseca, o sea, es de uno mismo. Esto lo van a ver ustedes, sus resultados, cuando terminen la secundaria y cuando van a ingresar. Bueno, hice este esfuerzo, pagué mi pensión, estudiaba los sábados, pese que trabajaba. Y lo van a ver cuando ya van a lograr van a tener sus logros. Ahí dice, sí, valió la pena esforzarme, ¿no? Entonces ahora no hay ninguna recompensa, no hay recompensa. Más al contrario, ustedes se esfuerzan, se esmeran. Entonces, ese es el propósito. Número uno, chicos, estar atentos a la clase. Número dos, tomar apuntes. Tomen apuntes, aprendan a tomar apuntes de ahora en una hoja, en cuaderno. La idea es que a ustedes les considere importante que lo vamos a ir explicando. Tomen apunte y eso les va a servir para educación superior, porque en educación superior igual cuando ya vas a asistir, tu profe no te va a dictar, no dice, saca tu cuaderno, te voy a dictar. Tampoco te va a decir, trae tu cuaderno, te voy a revisar tu cuaderno. El docente entra, explica su clase y se retira. Ya está en ti tomar apunte, indagar, investigar, leer, etcétera, ¿no? Ya depende de ustedes. Y eso ya es la educación ahora por ejemplo, educación superior, ¿no? Y ustedes tienen que estar preparados, prevenidos para eso. Muy bien, queridos chicos, dicho esto, el otro tema que antes que se me olvide, por favor, las dudas, si surgieran por ahí, por favor, con toda la confianza el caso. No tengan temor, soy un amigo más para ustedes, vamos a aprender juntos. Si tienen otras ideas, me lo placen, me lo dicen ustedes, profe, esto también es así, y aprendemos todos, ¿sí? Aprendemos todos. Muy bien, queridos muchachos, chicas y chicos, entonces vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Déjenme presentar la pantalla. Ustedes pasan al tercer bimestre y los temas que corresponden al tercer bimestre en el cuarto de secundaria está vinculado básicamente al tema de literatura. ¿Sí, chicos? Al tema de literatura. Entonces voy a hacer la exposición, voy a presentar a pantalla completa y por favor estar atentos porque estas cosas algo se nos queda y eso nos va a servir bastante, bastante en lo que va a referirse a nuestra educación más adelante, educación superior. Recuerden que nosotros en el Colegio SANE brindamos básicamente una educación en base a conocimientos y eso implica de que pues esto lo que les vamos a ir enseñando muchas veces les va a venir en los exámenes de admisión, sea en un instituto, en una universidad, etcétera, etcétera. No enseñamos competencias porque competencias no nos sirve cuando vamos a postular.
Nos podrá servir seguramente, relativamente, pero no nos van a preguntar cosas que lo desarrollemos acá. De alguna manera nosotros vinculamos de que ustedes de aquí puedan, de alguna manera, con lo poco que tienen, un poquito más prepararse y puedan postular a una educación superior. Muy bien, muchachos, chicas y chicos, vamos a platicar el día de hoy de lo que es el realismo peruano, ¿sí? El realismo peruano. Un poco para adentrarnos acá, vamos a decir que el realismo, vamos acá chicos, eso es manejo de cultura general y ustedes, eso sí, tienen que manejarlo al revés y al derecho. Ahí está su conocimiento de cultura general en todos los campos. En este caso vamos a hablar de literatura. ¿Qué decimos del realismo peruano? Bueno, como antecedente decimos que es una corriente literaria que se originó en Francia. Esto hay que tener en cuenta, ¿ya? Por ahí alguien te dice, oye, ¿tú qué estás estudiando? ¿Dónde surgió el realismo? El realismo surge en Francia. ¿En qué época? En las últimas décadas del siglo XIX. Ya, queridos chicos, a fines del siglo XIX. Ahora, hay que tener en cuenta que el realismo que surge en Francia surge en oposición al romanticismo. Se opone al romanticismo. Recuerden que para los románticos primero era la pasión, los sentimientos, el amor, la imaginación. Para los realistas que dicen no, lo primero es la razón, el conocimiento, y rechazan todo conocimiento a priori. Es decir, el realismo, indicamos que surge en Francia, se opone al romanticismo que surgió en Alemania. O sea, también hay una competencia entre los países, ¿no? ¿Qué más? Decimos que se inicia en el Perú, en ese caso, disculpen chicos, alguien quiere ingresar, disculpen, por favor, pónganlo play ahí nomás para no desconcentrarse. Bien, entonces vamos a continuar. Estamos acá. ¿Qué más podemos decir? Hemos dicho que se inicia en el Perú, dice, cuando estábamos sumidos en el dolor que nos causó la guerra con Chile. Es decir, en el Perú el realismo coincide con la guerra con Chile. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. La guerra con Chile. No solo estábamos, dice, en crisis por las consecuencias funestas de la guerra, sino que exhibíamos una cierta descomposición política. Obviamente por el fracaso que tuvimos en la guerra con Chile, pues hubo una descomposición no solamente económica, sino también política y moral, ¿no? La guerra contra Chile y la subsiguiente derrota y pérdida de importantes provincias sureñas nos puso ante la evidencia de una crisis moral. Obviamente ya saben ustedes por historia que los chilenos nos dieron, pues, nos dieron nuestro nocao, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué vamos acá? ¿Cómo vamos? Dice, causante de esa descomposición social fue nuestro principal enemigo, el sueño del país legendario y ubérrimo de una raza milenaria y orgullosa. Cayó por los suelos devastado por la realidad de los hechos. El duro golpe y la prolongación de la invasión chilena despertaron una conciencia crítica. Es importante, es que cuando los chilenos ganaron y nos invadieron, hubo en los peruanos, un grupo de peruanos tomaron esto de acá, una conciencia crítica, o sea, criticar a la sociedad peruana, por qué perdimos la guerra con Chile, ¿no? Y que enjuició duramente el pasado y que buscó en el precario presente las posibilidades del resurgimiento, ¿no? En ese instante se levantó el verbo inflamado y virulento de Manuel González Prada. Ojo, este personaje, Profesor, no le puedo escuchar. a ver, ¿los demás me escuchan, por favor? Sí, profesor, sí se escucha. A ver, hijita, lo que va a ser puede ser de tu audio. Sal nuevamente y vuelves a ingresar, por favor. Te voy a esperar, a ver. Sales y vuelves a ingresar. Puede ser que sea el tema de la red, algo por ahí. O lo revisas ¿Estás en celular? A ver, si vuelve a ingresar, a ver cómo nos va ahora, ¿ya? Entonces decimos que en esta época, en el realismo peruano, destaca sobre todo este señor Manuel González Prada. ¿Ya? Este insigne escritor, seguramente el hombre más culto del siglo XIX de nuestro país, Manuel González Prada.
hurgando, dice, las causas de nuestra postración y debacle, pues deterioro, ¿no? Pero también halló espacio propicio para el desarrollo del realismo que, al igual que en Europa, analizó los factores de la descomposición y fustigó con amargas tintas nuestros defectos. Esto es importante, queridos muchachos. El ensayo. El ensayo y la novela fueron los vehículos propicios para tal intención, junto a González Prada y un grupo de mujeres escritoras, constituyó el incesante ejercicio de nuestra conciencia nacional. La literatura realista, porque hablamos en este caso del realismo peruano, ¿no? En nuestro país levantó los ánimos de los escombrosos, de los escombros, hizo análisis y planteamientos políticos doctrinarios, cuestionó el sistema imperante y criticó el comportamiento de los caudillos militares. Estos caudillos militares que nos hicieron tanto daño a nosotros los peruanos. Y se dirán, profe, ¿qué son los caudillos militares? Militares que eran generales por lo común, querían ser presidentes, se agrupaban, como manejaban pues su arma con un grupo de sus soldaditos y tomaban el poder, ¿no? Tomaban el poder. Y eso ha sido historia en el siglo XIX, siglo XX. El último que tuvimos fue Remigio Morales Bermúdez, en más o menos hasta el año de 1980, que gobernó estos gobiernos militares, ¿no? Gracias a Dios ya pasaron del 80, estamos más o menos 40 años, no tenemos gobiernos así golpistas, ¿no? ¿Qué más? El pensamiento nacionalista y el afán renovador caracterizan a esta escuela, ¿no? Del realismo en este caso, y brinda un testimonio de los problemas del país y visualiza sus causas y propone, es lo más importante, queridos chicos, alternativas. Es decir, no solamente los escritores peruanos van a criticar, decir, ah, bueno, eso está mal, esto hicieron mal, etcétera, sino van a proponer alternativas de solución. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué más podemos decir? Tenemos a los conspicuos escritores representantes de esta tendencia, fueron, entre otros, esto sí hay que tener en cuenta, queridos muchachos, Mercedes Cabello de Carbonera, que es una escritora peruana del realismo, tiene una obra que se llama El Sacrificio y Recompensa, ¿no? Y su obra seguramente más importante es El Conspirador. Aquí tenemos también a Manuel González Prada, ¿ya? Manuel González Prada. Seguramente es el más importante del realismo peruano, con su obra Páginas Libres y Horas de Lucha. A ver, muchachos, ustedes que están atentos a la clase. Páginas Libres, ¿está bien escrito? ¿Se escribe así, páginas? No, profesor. ¿Se escribe con qué letra? ¿Con qué? Claro, muy bien, excelente. Con G. Profe, usted se equivocó ahí, ¿cómo puede poner? Claro, me pueden decir, no, quizás ustedes conocen, son conocidos de la gramática española, de las palabras. Sí, profe de comunicación escribiendo páginas con J, qué horror. Eso tiene su explicación, que lo vamos a ver luego. ¿Por qué página está con J, ya? Eso hay que respetar porque así lo escribió González Prada. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra gran escritora peruana, también importante, así como González Prada, es Clorinda Mato de Turner. ¿Ya? Es otra escritora, con su obra Ave sin nido. También tenemos a Teresa González de Fani, a Abelardo Gamarra, en este caso el tunante, con su obra La ciudad de los pelagatos y otros, ¿no? Entre otros escritores más. De esta época, la mujer desempeñó un papel muy importante, por eso vemos acá varias escritoras peruanas, ¿no? Muchas escritoras peruanas. De todos ellos, el mayor exponente de talla hispanoamericana es el intelectual clásico Manuel González Prada. Muy bien. Vamos ahora sí con las características del realismo. ¿Qué características tiene el realismo peruano? Obviamente este tiene vínculo también con lo que sucedía en Europa. Y hemos dicho que el realismo surge en Francia y se transmite y llega a nuestro país. Veamos, ¿cuáles son esas características? Dice, primer orden, radicalismo político y social, ¿no? Esto hay que tener en cuenta, radicalismo político y social. Es decir, los escritores van a ser sobre todo antihispanistas y anticlericales, o anticlericalismo, es lo mismo, ¿no? Anticlericalismo, anticlerical. Ahora, partimos por esto. Cuando decimos antihispanistas, los escritores peruanos fueron antihispanistas. ¿Por qué antihispanistas? Cuando decimos anti es contra, hispanismo contra España. Estuvieron contra España, no con la cultura, sino con, digo, con el país de España, sino con la Real Academia de la Lengua Española.
¿sí? Con la Real Academia de la Lengua Española. Por eso era este tema de páginas que está acá con J. ¿Qué decía González Prada? González Prada decía que los peruanos debemos, o los americanos o los hispanoamericanos debemos tener nuestra propia norma. No podemos obedecer las normas que vienen de España. Y España decía que página se escribe con G. Y él decía, no, nosotros porque no podemos proponer nuestra propia norma y pues en vez de la G podemos reemplazar con la J en los sonidos fuertes. Y así lo escribió, Páginas Libres. Es la razón por la cual hizo Páginas Libres. Algunos decían por ahí, se equivocó. No, no se equivocó. Él estuvo contra la tendencia española y era el hombre más culto del siglo XIX de nuestro país. Imposible que se equivoque. Entonces, ese es el criterio para tener en cuenta, ¿ya? Entonces, González Prada hizo esa reforma. Él decía que debemos sacar la G, reemplazar la G por la J en los sonidos fuertes. Otra propuesta que hizo, que debemos poner tilde a la A, la preposición A en un texto escrito. Esa era su propuesta. Obviamente la norma es norma y España siempre hasta ahora sigue manejándonos, ¿no? Entonces no podemos romper. Bien, eso es en lo antihispanista. Y en lo anticlerical, en este caso, hemos indicado que estos dos escritores, tanto Manuel González Prada, que fue un tipo fue muy crítico contra la iglesia, y sobre todo Clorinda Mato de Turner, es otra mujer escritora que critica a los sacerdotes. ¿Y cómo lo critica, profe? Dirán ustedes, en su obra Ave sin nido. Por ejemplo, en esta obra Ave sin nido, esto sí hay que tener en cuenta en cabecita, Ave sin nido, es la historia de dos muchachos, ¿sí? ¿Alguien quizás por ahí ha leído Ave sin nido? Me podrá dar la razón. ¿Alguien leyó Ave sin nido? ¿Alguno de ustedes leyó Ave sin nido, chicos? A ver, la historia de Ave sin nido se trata de dos jóvenes, uno que se llamaba Margarita y otro que se llamaba Manuel. Chicos, Manuel y Margarita. Ellos, bueno, ¿qué pasó con Margarita? Primero contamos la historia de Margarita, breve nomás ya para no cansarles. Margarita era huérfana primero de papá, luego de mamá, y su madre, antes de morir, le encargó a unos empresarios para que lo cuidaran. Le dijo, pues, sé que me voy a morir, por favor, te voy a dejar, ya mi esposo es difunto, te voy a dejar a mi Margarita para que por favor le puedas cuidar, le puedas atender, porque sé que voy a morir. Y antes de morir le confesó algo, le dijo, esta hija que tengo no es de mi esposo, no es de Juan Yupanqui, sino es hija de un cura de un sacerdote de nombre Pedro Miranda Claros. Él es el papá de esta mi hija. ¿Qué había pasado? Que cuando fue a confesarse, la señora, la mamá de Margarita, cuando fue a confesarse a la iglesia, este cura lascivo, mañoso, abusó de la señora. Y fruto de ese abuso tuvo como hija a Margarita. Obviamente eso no supo su esposo, su difunto esposo. Nunca lo contó, lo guardó en secreto. Pero antes de morirse sí confesó a la señora quien dejaba a Margarita. ¿Me entienden? Por ahí Margarita. Y Manuel era otro muchacho del pueblo que había ido a Lima y todo el pueblo sabía de que Manuel era, hijo de una terrateniente, de una gamonal, y que esa terrateniente había tenido, ese hijo había tenido fruto de un amorío con ese mismo sacerdote, Pedro Miranda Claros. Pero como esta mujer tenía dinero, pues lo mandó a su hijo a Lima a estudiar Derecho, y cuando regresa a Quillac, que es el escenario en Puno, Manuel se enamora de Margarita. Obviamente Margarita no sabía, pensaba que su papá era Juan Yupanqui. Entonces se enamoran y comunican que se van a casar. Y la madre, en este caso la madre adoptiva de Margarita, le dice a Manuel y a Margarita les llama, le dice, ustedes no se pueden casar. ¿Y por qué? Porque ustedes son hermanos, hijos de un mismo padre. ¿Y quién es mi papá? Pedro Miranda Claros, el sacerdote del pueblo. Entonces, fíjense, muchachos, chicas, en este caso, el
anticlericalismo, anti ya sabemos contra, clericalismo es clero, contra la iglesia. Es decir, estos escritores van a criticar a la iglesia, al clero, lo van a criticar, reitero, por los abusos que cometían. ¿Está claro, chicos? Bien. Seguimos con otra característica más. Acá, el indigenismo y nacionalismo violento. Es otra característica del realismo. Es decir, el indigenismo y el nacionalismo violento para González Prada, por ejemplo, el único que tiene valor después de la guerra con Chile fueron los indígenas, los campesinos. Los demás, no. ¿Por qué? Porque estos criollos, los limeños, no sé si habrá alguien de Lima en clases, en la guerra con Chile se escondieron, huyeron cobardemente. Otra característica, censura el pasado y exalta el futuro, y exaltación del futuro, no va a criticar el pasado, pues de los que hicieron los políticos, que no hicieron nada por nuestro país. Otra característica, corriente marcada hacia la objetividad. Cuando recuerden que el realismo por lo común tiene esta característica de ser objetivo. Realismo, trata de reflejar la realidad tal cual es, ¿no? Escribe lo que sucede, lo que acontece, eso es el realismo. Otro tema, otra característica es el desarrollo de temas socioeconómicos. Chicos, desarrollo de temas de carácter socioeconómico. Seguidamente posee un propósito pedagógico, o sea, de enseñar. Estas obras de González Prada, Clorinda Mato y Turner tienen el propósito de enseñar a los lectores. Y por último, describe, dice, con precisión a los personajes y a los escenarios, ¿no? Muy bien, eso como características. Acá están los representantes que habíamos mencionado antes. Tenemos, ya saben ustedes, reitero, muchachos, chicas, cabecita, siempre ustedes todavía son jóvenes, tienen cabeza más fresca y tratemos de incorporar a nuestro bagaje cultural estos nombres. Claro, no todo, porque es absurdo, ¿no? Pero de los importantes. Por ejemplo, Manuel González Prada, su obra, Páginas Libres. ¿No? Páginas Libres. Por ahí alguien te pregunta, ¿y quién escribió Páginas Libres? González Prada. Horas de lucha, González Prada. Tenemos también a Clorinda Mato de Turner, con su obra Ave sin Nido, lo que les conté, ¿no? De Manuel y Margarita, ¿no? ¿Qué más? Tenemos a Mercedes Cabello de Carbonera, es otra escritora, Abelardo Gamarra, pues este personaje Abelardo Gamarra, un poco para comentar, ¿ya? ¿Quién fue Abelardo Gamarra? Abelardo Gamarra es el personaje que puso a la marinera, a la danza a la marinera, le cambió el nombre. Ya chicos, le cambió el nombre. ¿Por qué, profe, le cambió el nombre? Porque antes de la guerra con Chile, a la danza a la marinera se le llamaba la danza la chilena. ¿Está claro? Se llamaba la danza la chilena. Entonces, Abelardo Gamarra dijo, pues como vas a poner el nombre de la chilena, cambiamos el nombre. Y lo puso el nombre de la marinera. Chicos? Luego tenemos a María Nieves de Bustamante, a Manuel Moncloa Caburrubias y Amalia Puga de Lozada. Pero de acá, reitero, destacan estos dos. Esto sí no hay que olvidarnos jamás de los jamases. González Prada y Clorinda Mato de Turner. Muy bien, entonces vamos a hablar el día de hoy de Manuel González Prada. ¿Quién fue Manuel González Prada? Ojo, González Prada fue seguramente, hemos indicado, inicialmente el hombre más culto de nuestro país. Y es más, él fue aristócrata, o sea, fue de una familia rica, no fue de una familia modesta, él fue de una condición económicamente pudiente. Bien, ¿qué decimos de González Prada, que nació en 1848 en Lima, Miraflores, y muere en 1918, ¿no? Es el más connotado representante del realismo peruano. Eso sí hay que tener en cuenta. ¿Ya, chicos? ¿Qué más decimos de González Prada? Es considerado, en lo ideológico, con ideas, el precursor del socialismo peruano. Esto también es parte de cultura general, porque te pueden preguntar en un examen de admisión, ¿a quién se le considera el padre o el precursor del socialismo peruano? Es González Prada. ¿Y quién es el fundador, profe? Se dirán, ¿no? El fundador es José Carlos Mariátegui. Ya chicos, José Carlos Mariátegui. Y entendamos el socialismo,
como ideario, por ahí viene el término ideológico, pues, ¿qué busca el socialismo? Busca la igualdad, ¿no? Es el ideario. Busca la igualdad, que no haya ni ricos, no haya ni pobres. A ver, un momentito, por favor, ¿alguien quiere ingresar a clases? Ay, Dios. A ver, un momentito, one moment. Bien. Entonces, continuamos, queridos chicos. Voy a presentar nuevamente. Estamos acá. Seguimos hablando de González Prada. Reiteramos que en el punto que nos quedamos que se le considera el precursor del socialismo, ¿no? Y recordando que el socialismo busca la igualdad. No haya ni ricos, no haya ni pobres, todos sean de la misma condición económica. Bueno, ese tiene sus preceptos, obviamente. ¿Qué más podemos decir? En su prosa denuncia los males de nuestra sociedad, ¿no? Denuncia. En ese caso, enfatiza en la guerra con Chile, que no supimos sobreponernos, ¿no? ¿Qué más? Contribuyó a la aparición del primer movimiento obrero peruano, en este caso lo que hasta ahora existe, la famosa CGTP, Central General de Trabajadores del Perú. O sea, hay una asociación de todos los obreros, donde está construcción civil, etcétera, etcétera. Ahí agrupa este movimiento obrero peruano, ¿no? Que lo creó, en este caso, González Prada, ¿no? Ya hemos dicho que nació en Lima en el 1844 de una familia aristocrática, ¿no? ¿Qué más? Que estudió en el Seminario Conciliar y después en la Universidad de San Marcos. Él fue sanmarquino y donde manifiesta pues abiertamente su anticlericalismo. Ya sabemos que es anticlericalismo, o sea, anti contra el clero, estuvo contra la iglesia, ¿no? Claro, seguramente con o sin razón, pero la iglesia pues siempre ha existido en la sociedad, no solamente peruana, sino mundial, como un aliado del Estado, ¿no? Y por ahí seguramente tiene esa crítica. Y aparte por los abusos que cometían, ¿no? Los sacerdotes han cometido muchos abusos. ¿Qué más podemos decir? Es el primer literato que propicia una toma de conciencia del problema del indio, o sea, del indígena, ¿no? Por eso se le considera también, este aspecto es importante, el precursor del indigenismo. ¿Ya, chicos? Dos aspectos por ahí que tener en cuenta. Precursor del socialismo peruano y precursor del indigenismo. ¿Por qué precursor del indigenismo? Porque este señor González Prada enalteció al hombre indígena. Dijo que el único que tenía valor en el Perú después de la guerra con Chile eran los indígenas. ¿Por qué los indígenas? Porque ellos fueron a poner el cuerpo, el pecho, frente al invasor chileno. Ellos tomaron no su rifle, su escopeta, no, tomaron palos, ondas, lo que tenían a su alcance y fueron a la guerra, sin ningún tipo de recursos, solamente por amor a la patria, por defender el Perú. Mientras tanto, los ricos, los pudientes de Lima, pues no hicieron nada, se escondieron. Es más, la última batalla que fue con los chilenos fue la batalla de Miraflores, ¿no? Rodearon Lima y se dio la batalla, ¿no? Y en esa batalla, pues, los chilenos nos doblegaron a los peruanos. ¿Y quiénes fueron a defender Lima? No fueron, pues, los limeños. Los limeños se escondieron en sus casas. Quienes fueron a defender Lima fueron los provincianos, huanuqueños, ancachinos, cajamarquinos, de todo el Perú se fueron a defender. Y era, pues, gente del campo, los indígenas, los campesinos, fueron a defender. Y, chicos, eso hay que tener en cuenta. Por ahí recordarán a ustedes, ¿alguien de Huánuco acá? A ver, chicos, chicas, ¿alguien es de Huánuco? Hola. No creo, profe. No hay ningún huanuqueño. ¿Saben cómo le dicen a los de Huánuco? Tiene un apelativo. Pata amarilla, profesor. Claro, excelente, pata amarilla. Yo dirá, hay un grupo también de Huánuco, ¿no? Que se llama Pata Amarilla, que hace música folclórica, música andina. Dirán, profe, a ver, dirán, profe, ¿los de Huánuco tienen sus pies son amarillos? ¿Sus patas son amarillas? No, no son amarillos sus patas. Sus patas son como de los nuestros, son normales.
si no hay una historia, ¿no? Se dice que en la guerra con Chile, los huanuqueños, nuestros hermanos huanuqueños, los campesinos huanuqueños, sus esposas de estos campesinos, enterados de la guerra con Chile, sus esposas les tejieron sus ojotas, sus medias, hasta la rodilla, pero todos se pusieron de acuerdo seguramente de color amarillo. Y los chilenos cuando miraron a los huanuqueños decían, ahí vienen las patas amarillas. ¿Y quiénes eran las patas amarillas? El ejército de campesinos que iban a enfrentar a los chilenos, ¿no? De Huánuco, eran huanuqueños. Y se quedaron con ese apelativo de pata amarilla, o de las patas amarillas. Eso como ejemplo. Entonces, queridos muchachos, eso que quede claro. Quien defendió al Perú en la guerra con Chile no fueron pues, los limeños, no fueron los aristócratas. Bueno, ahora, pues, bueno, de acuerdo a la coyuntura política que vivimos ahora, pues, Lima, como nos dicen muchas veces ojo, eso no es la provincia, no estoy contra Lima, para nada, pero los chilenos y los ecuatorianos, ¿cómo nos llaman? ¿Cómo nos dicen los chilenos y los ecuatorianos? A ver, muchachos, chicas. Gallina, profesor. Wow, muy bien. Nos dicen gallinas. Claro que nos dicen gallinas. ¿Y por qué nos dicen gallinas? Porque no es que cacareamos con la gallina, sino por nuestra cobardía. Los peruanos somos muy cobardes. Créanme, muchachos, somos muy cobardes. Eso nos dicen, no nosotros, nos dicen los chilenos, los ecuatorianos, porque con esos dos países hemos tenido guerra. Entonces, y ya sacan su conclusión, ¿por qué? Porque los limeños se escondieron en sus cuyeros, debajo de sus cuyeros, como ratas. No pusieron el pecho. Y por eso nos ganaron la guerra con Chile, pues, nos ganaron, se metieron a Lima y destruyeron Lima. Y ya recuerdan por ahí seguramente que cuando llegaron a Lima, incendiaron lo que es la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Incendiaron los mejores libros que teníamos desde la época histórica, lo destruyeron. Y los mejores libros se llevaron a Chile, ¿no? Se llevaron a Chile y hace poco, supuestamente, nos han devuelto algunos libros. Pero la mayor cantidad de libros los incendiaron, los quemaron. Y ya saben ustedes que ahí don Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, se encargó de buscar libros después de la guerra con Chile, ¿no? Buscar quién puede donar libros. Eso fue nuestra historia, magra historia de nosotros los peruanos que necesitamos reconocer y conocer, pues, no lo sé en Lima, los muchachos, cómo enseñarán a los limeños, ¿no? Claro, sabiendo que los limeños en su gran mayoría son provincianos, pero los que son netos limeños, pues ahí está su historia, ¿no? ¿Qué más? Tenemos aquí las obras de González Prada. Ojo, él escribió no solamente ensayos, sino también escribió poesías. En poesía destaca su obra Minúscula. Esta obra tiene características modernistas, chicos, tiene características modernistas. Mientras en ensayos, su mejor obra, ya saben que es Páginas Libres, es su mejor obra, y aparte tiene obras de lucha, Bajo lo Propio, ¿no? En poesías tenemos a presbiterianas, exóticas y baladas peruanas. Reitero, en poesía destaca Minúsculas, eso hay que tener en cuenta, y en ensayos, Páginas Libres, y también tener en cuenta Horas de Lucha. Estas dos obras son ensayos. Ustedes dirán, profe, ¿qué es un ensayo? El ensayo es un texto literario en la cual se establece, digámoslo, un criterio propio de cómo es, en este caso, cómo fue la guerra con Chile. En Páginas Libres son ensayos en la cual va a destacar básicamente su prédica antichilena. Nos va a explicar eso, por qué perdimos la guerra con Chile, ¿no? Entonces, eso es importante. Vamos a ver Páginas Libres, su mejor obra. A ver, como preámbulo ya les indicaba, ¿no? Que la palabra páginas, González Prada él escribió con J, tal como lo vemos acá, y hay que respetar, ¿no? Con J. Y ya les expliqué también el motivo por qué escribió con J, porque él decía que nosotros los peruanos no debemos copiar, seguir las normas que vienen de España. Los peruanos y los hispanoamericanos debemos tener nuestra propia norma, ¿no? Nuestra propia norma. Y él proponía, por ejemplo, reemplazar la J a la G en los sonidos fuertes.
Y también por ahí pues hay que vincular a Andrés Bello, ¿no? El venezolano que también quería eso, ¿no? Proponía una norma netamente de los hispanoamericanos. Entonces, ese es el legado que nos deja González Prada, que querer romper contra la norma española, ¿no? Bien, ahora cuando hablamos de la obra netamente de Páginas Libres, indicamos que este libro reúne artículos y discursos del periodo entre 1855 a 1891. Si nos damos cuenta, queridos muchachos, este periodo se da la guerra con Chile. Recordemos que la guerra con Chile fue entre los años de 1879 a 1883, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de Páginas Libres? Esta obra fue publicada en París, Francia, en 1894. ¿Ya? El libro se divide en 5 partes, ¿ya? Cada uno reúne 4 artículos o discursos. ¿Sí, chicos? Los temas son variados, pero destacando los de prédica, estos son los temas que destaca. Prédica antichilena y también de crítica literaria. Esos son los 2 temas que predomina en la obra Páginas Libres, la prédica antichilena y la crítica literaria. He entendido que prédica antichilena pues, lo va a criticar no solamente a los chilenos por lo que hicieron, sino también a los peruanos, a los gobernantes peruanos que no hicieron nada por defender nuestra soberanía. No solamente en ese caso, los presidentes, los militares, sino también en este caso a la misma sociedad, ¿no? Que no hizo nada por defender nuestra integridad nacional. ¿Qué más? Un rasgo característico de esos ensayos es una curiosa ortografía. Eso es lo que decíamos, ¿no? Páginas Libres es el más brillante y sentencioso de sus libros, ¿no? Ya saben ahí por el tema de la J, ¿no? Se encuentra en el germen del espíritu nacional, reivindicando la gloria oscura de la masa, previniendo a los literatos que le seguían contra la futilidad y la esterilidad de la literatura estilística. ¿Qué quiere decir esta última parte, no? Hace una crítica a los escritores peruanos que sus obras eran muy estériles, o sea, que no aportaban nada a la sociedad peruana. Eran muy superficiales, digámoslo así. González Prada apostaba por una literatura más pragmática, que debe ser constructiva, que debe ser eje motor del desarrollo de la sociedad, ¿no? Y criticaba pues a una literatura que él consideraba pues muy superficial, que no tenía mucha sustancia, ¿no? Y no tenía esencia. ¿Qué más podemos decir de González Prada, de esta obra de Páginas Libres? Entre los artículos más que destacan en la obra Páginas Libres, básicamente son el discurso en el Ateneo, ¿no? En el discurso del Olimpo, en el discurso del Politeama y Perú y Chile. Estos 3 discursos, o sea, el discurso en el Ateneo, el Olimpo y Politeama, básicamente se están relacionados, vinculados a lo que hizo González Prada, su prédica, cuando él da su discurso en los teatros, en el Teatro Ateneo, en el Teatro Olimpo y en el Teatro Politeama, ante un cúmulo de personas, y ahí va a pregonar pues toda su prédica y su retórica contra los españoles, digo, contra los chilenos y contra nuestros propios gobernantes. Ahora, hay una frase muy común en Páginas Libres. A ver, muchachos, la frase dice así, a ver, me van a ayudar ustedes a explicar y entender. Escuchen, por favor. González Prada en Páginas Libres dice una frase muy conocida, quizás lo han escuchado ustedes. Dice, los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba. Reitero, los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba. ¿Qué quiso decir González Prada con esa frase? A ver, me ayudan, queridos muchachos. ¿Qué quiso decir González Prada con esa frase? ¿Me ayudan a ver? Voy a reiterar, González Prada dijo, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Qué quiso decir? Profesor,
con esa frase. A ver, hijita María, lo escuchamos. Ahora le toca trabajar a los jóvenes y a los adultos que descansen. Ya, muy bien, buena apreciación. ¿Alguien otra participación? María nos dice que los jóvenes deben trabajar y los viejos ya deben descansar. ¿Qué dicen, queridos muchachos? Otra participación. Participen con confianza, no tengan temor de hablar. A ver, Maribel, te escuchamos, Maribel. ¿Alguien más quiere participar? Doris, a ver, te escuchamos, Doris. Doris. Se chupó Doris, dijo, no, mejor no hablo. No tengan temor de hablar. Bien, cuando González Prada dijo los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, él quiso decir lo siguiente, que los viejos, los gobernantes, los políticos, los militares viejos, caducos, ya tuvieron su oportunidad y no supieron aprovecharlo. ¿Por qué no aprovecharon? Porque nos llevaron al debacle, al fracaso en la guerra con Chile. Y él dijo que los jóvenes tomen la posta de que los viejos no hicieron, o sea, los jóvenes con nuevas ideas, con ímpetu, tomen la batuta de manejar nuestro país y los viejos dejen a esos jóvenes a seguir adelante y manejar o seguir un derrotero distinto a lo que han hecho los viejos. Es lo que quiso decir González Prada. ¿Ya, chicos? Que los jóvenes sean el baluarte de nuestra nación, que tienen ideas renovadoras, que tienen ideas frescas, nuevas, no como los viejos que ya tuvieron la oportunidad de hacer algo por nuestro país, pero no lo hicieron y nos llevaron al fracaso y no van a hacer nada. Bueno, esta frase de los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra, obviamente pues no ha pasado desapercibido hasta ahora, ¿no? Hasta ahora nosotros podemos aplicar esa frase, ¿no? Ustedes que son jóvenes son la esperanza de nuestro país, la esperanza de su pueblo, del distrito donde viven ustedes. Es la esperanza de la comunidad donde están ustedes. Ustedes, queridos alumnos, solo ustedes. Ustedes ya saben cuál es la situación en nuestra clase gobernante de nuestros gobiernos, congresistas, presidentes de turno. Se quedan entronizados ahí en el poder, ¿no? Congresistas años y años, como si en el Perú no hubieran jóvenes que quieran cambiar nuestro país. No estoy contra ningún partido, pero sí he visto, seguramente ustedes también, nuestra realidad, ¿no? Es triste nuestra realidad. Nuestro Perú está, como decía mismo González Prada, decía en su momento, en el Perú donde se pone el dedo sale pus. Eso lo decía en 1884, por ahí. Ya ha pasado más de 120 años, 140 años, ya vamos a llegar a 150, y seguimos con lo mismo. En el Perú, donde se pone el dedo, sigue saliendo pus. ¿Y por qué sale pus? Por la podredumbre. Y la podredumbre, pues, es la corrupción, ¿no? De nuestro país, que en todas las esferas del gobierno existe esa podredumbre de la corrupción, que no nos permite avanzar así como sociedad. Entonces, González Prada sabiamente dijo esa frase hace más de casi un medio centenar, hace más de 100 años, y hasta ahora seguimos en lo mismo. Los peruanos no hemos superado eso, queridos muchachos, chicas, no hemos superado. Y seguramente, como lamentablemente dice la famosa frase podrida, vamos a seguir en lo mismo, pero depende mucho de nosotros que queramos cambiar nuestra sociedad. Lamentablemente muchas veces uno hace lo que
lo ha tocado, ¿no? Por ejemplo, quieres sacar tu brevete de conducir, no estoy contra nada de transporte. Si quieres manejar tu brevete de conducir, si quieres, te lo dan así sin que sepas manejar. Vas, pagas un monto de firmas y ya tienes tu licencia de conducir, aunque no sepas manejar. Eso es nuestro país, chicos. Y eso tenemos que cambiar. Ustedes tienen que cambiar porque ustedes son jóvenes. Nunca demos cabida a la corrupción. Y si hay corrupción, pues hay que enfrentarnos a eso, del ángulo que donde estemos, ¿no? Y eso no nos ha permitido avanzar. Y en la época de González Prada, en la época de la guerra con Chile, hubo pues igual, lo mismo. ¿Recuerdan ese presidente que se fue a Francia, se fue a Europa, antes de la guerra con Chile, como ya estaba por empezar la guerra, dijo, voy a comprar armamentos. Y se llevó lingotes de oro, se llevó dólares así. Se fue a Europa a comprar, entre comillas, armas para el Perú. Y nunca regresó. Se quedó en Europa con todo el dinero de nosotros. Y por eso no tuvimos armamentos en la guerra con Chile. No tuvimos nada. Luchábamos con palos, ondas, las huaracas que usaban los campesinos. Con eso fue la guerra. Mientras los chilenos pues estaban más preparados militarmente, tenían armamentos. Y nosotros en desventaja. ¿Culpa de quién? De los gobernantes que se tiraron, como dices, disculpen el término, se tiraron la plata. Se fue, este presidente se fue y nunca regresó. Nunca regresó. Se quedó con todo el dinero ahí. Seguramente murió ahí. Tristemente. Entonces, cuando dicen los viejos a la tumba, los jóvenes ahora, practiquemos también ahora, muchachos, ahora también. Lamentablemente estamos en un sistema en el cual no podemos. Por ejemplo, este señor congresista, no sé, quizás acá hay algún aprista, no estoy contra los apristas. Por ejemplo, salvo que esta vez no fue elegido porque los congresistas ya no pueden ir a la reelección, por ley, porque si no se hubiera reelegido. Este señor de nombre Mauricio Mulder, o hay otro también del señor del Castillo. Esos dos señores, por ejemplo, yo que tengo uso de razón desde los años 80, 85, cuando Alan en su primer gobierno entró en los 1985, los conozco desde esa época. Ustedes quizás después lo conocerán. Del 85 estamos, ¿cuánto? Estamos 2022. Bueno, 2020, porque hasta hace poco así congresistas. Y siguen en la palestra. Y siguen en la política. ¿Y qué hacen por nuestro país? Y pregunto, ¿en el Perú no hay apristas? ¿Otros jóvenes apristas que puedan asumir? No, pues. Ahí hay que aplicar esa frase, los viejos a la tumba, esos viejos ya dejen a los jóvenes a trabajar, ¿no? Los jóvenes tienen otras ideas y no hay que, como dicen, no hay que mezclarnos con esa gente que corrompe a la sociedad. Un corrupto va a corromper a otro corrupto, ¿no? La manzana podrida contamina a los demás, como se dice. Muchachos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? ¿Algún comentario? ¿Ninguna? ¿Se dejó entender la clase, queridos chicos? Sí, profe, sí. Sí, Muy profesor. bien, Profe. sí, muy bien, chicos. Entonces, bueno, nos gana la hora. Mi única recomendación, por favor, siempre lean. Si hay dudas de sus módulos, por favor, igual consulten, profesor. Ahí tienen mi número, yo soy el profe de comunicación, aunque muchos me dicen profesora. No soy profesora por mi apellido, soy Loli es apellido y parece de mujer, ¿no? Bueno, igual. El área de comunicación estoy para ayudarles, cualquier cosita, con mucha confianza, con vuestros profesores del área de ciencias, para irnos ayudando y sobre todo recomendarles el autoestudio, chicos, el autoestudio, así como José Carlos Mariátegui que estudió solamente hasta cuarto de primaria, fue un gran ensayista peruano. ¿Y cómo lo hizo, profe? Estudiando solo, por su cuenta. Ustedes igual están estudiando por su cuenta, apoyándonos en este caso, nos estamos apoyando, cierto, y vamos a ir adelante. Solo así vamos a ir adelante y vamos a tener un país un poco mejor, ¿no? Mejor de la que estamos. Muy bien, queridos muchachos, chicas, chicos, que tengan un bonito fin de semana y ya nos vemos en la próxima semana y que tengan un bonito día. Muchas gracias y buenos días. Hasta pronto, chicos. Hasta Sí, luego. profe. Muy bien, cuídense, Benjamín, Maribel, nos vemos con todos hasta la próxima clase. Hasta la Ya, próxima, profesor, profesor. cuídese mucho. Muy bien, Alina, hasta luego.
Hola Doris, ¿me quieres decir algo?